¿Y cuál es el impacto? ¿Cómo impacta el cambio climático en el Perú? ¿Somos un país vulnerable? Hablaremos también sobre el fenómeno del niño, o ENSO, ¿sí? Muy bien, comenzamos. Esto es tiempo. Este es el tiempo atmosférico. Se supone que estamos en invierno y el tiempo atmosférico en invierno, en Lima por lo menos, en Lima, debería estar nublado, con llovizna o garuando, con una temperatura de 15, 17 grados en promedio. No, aquí mira, vamos a suponer 6 a.m., 8 a.m., llovizna. 10 a.m. hay sensación de frío, mire, estamos utilizando saco, ¿no? Nos protegemos del frío, hay sensación de frío. Ese es tiempo. Lo que uno experimenta, el calor que sentimos o el frío, ese es el tiempo. Por ejemplo, en Arequipa, en Cajamarca, está soleado, un brillo solar intenso. Es el tiempo atmosférico de ese lugar. En un punto de la selva podría estar con lluvias torrenciales. Es el tiempo atmosférico de ese lugar. Es lo instantáneo del clima, se dice. Y pasa, transcurren las horas. Mira, el tiempo cambió. Ahora el saco lo tenemos en el brazo. Ahora sentimos fastidio del intenso brillo solar. Ese es el tiempo. ¿Qué cosa es tiempo? Es lo instantáneo del clima. ¿Qué es el tiempo? Es muy inestable. Es muy inestable, profesor, porque cambia en horas, cambia en segundos, cambia en días. Cuando escuchan los noticieros dice, por ejemplo, el clima de hoy día amaneció garuando. No es clima, es el tiempo. Es la condición atmosférica de un lugar, de una localidad dada. Y cada localidad tiene diferente tiempo atmosférico, ¿ya? Cada localidad tiene diferente tiempo atmosférico. Vamos a activar las plumas para poder subrayar. Mira, a ver. Cada lugar tiene diferente estado atmosférico. Es muy inestable, porque cambia en horas, en minutos y segundos. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo. Es muy inestable. La institución que nos podría pronosticar el tiempo de un lugar es CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Recuerden, el tiempo atmosférico es muy inestable. Se puede observar el estado de la atmósfera. Se puede observar el estado atmosférico. Mira, a ver, se puede observar el estado de la atmósfera. Está lluvioso, está garuando, está soleado. Ah, se puede observar. Ese es el tiempo atmosférico. ¿En qué capa atmosférica se manifiesta el tiempo? ¿En qué capa atmosférica? ¿En qué el hombre está inmerso en una capa de la atmósfera? El aire que respiramos forma parte de una capa atmosférica. Y esa capa atmosférica se llama troposfera. El aire que respiramos forma parte de la troposfera. El tiempo se manifiesta en la troposfera. El clima se manifiesta en la troposfera. La troposfera tiene diferentes estados atmosféricos. Cada localidad tiene diferentes estados atmosféricos. Cambia en minutos, horas, es decir, es muy inestable. Muy bien, clima. Entonces, profesor, ¿qué entiendo por clima? Y respondes, es promedio del tiempo atmosférico. Es promedio del tiempo atmosférico. Esta es la clave. Promedio. ¿De acuerdo?
del tiempo atmosférico, de un lugar. Ese lugar fue estudiado durante 30 años. Mira, es el promedio del tiempo atmosférico de un lugar determinado que fue estudiado por un periodo de 30 años. Va a suponer, en un año determinado, va a suponer 2021, el tiempo atmosférico de ese lugar durante los 12 meses, soleado. 2022, lluvioso. Es el tiempo. En el 2023, lluvioso. Así, hasta el año 2000, vamos a suponer, estamos 21, 51, lluvioso. Entonces, el promedio cambió. El Lima es un lugar con lluvias torrenciales y como consecuencia de las lluvias torrenciales, en las estribaciones andinas tendremos presencia de vegetación exuberante. Aquí está vegetación, producto de las lluvias. Y donde hay presencia de árboles, habrá aves, formas de vida. Cuando el clima cambia formas de vida. ¿De acuerdo? Pero si solamente, vamos a suponer, ocurre, borramos, 2021, lluvioso. 2022, lluvioso. Y luego, vamos a suponer, ¿ya? Luego, intenso brillo solar en el año 2023. 2024, intenso brillo solar. Esto solamente fue manifestación del tiempo. El clima cambia, profesor. Sí cambia. Todo fluye. Pero el clima cambia en periodo prolongado. Así marcas frente a una pregunta. El clima cambia, pero en un periodo prolongado. Como mínimo, durante 30 años. Ustedes que en promedio tienen 18, 17, 15, pues aún no han experimentado el cambio, el clima, el cambio del clima. El clima cambia, respondes, en periodo prolongado. Mínimo 30 años. Por ejemplo, voy a suponer, o doy un enter, luego retorno, borramos, ya está. Y también borramos para que no fastidie. Listo. Estamos, por ejemplo, en el Holoceno. Ya está, en el Holoceno. Pero antes del Holoceno estuvo el Pleistoceno. ¿Sí? Pleistoceno. Muy bien, Pleistoceno. Clima muy frío. Clima muy frío. Eso es el Pleistoceno. La Tierra pasaba por una época glaciar. El nivel del mar descendió, hubo mayor acumulación de agua en estado sólido en los continentes. Pero en el Holoceno, hace 10.000 años, cambió. El clima es cada vez más cálido. Estamos en una época de calentamiento, un calentamiento natural. Pero también se suma el calentamiento generado por el hombre, ¿no? Hemos emitido CO2 producto de la actividad humana. Estamos acelerando el calentamiento. Entonces, en conclusión, decimos, el clima cambia, pero en periodos prolongados. Lo que cambia al instante
es el tiempo atmosférico. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, elementos del clima. Estos son los elementos: insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica y vientos. Elementos del clima. Pregunta de examen de admisión general. En la materia, en climatología, en tema de clima, el perito es después Vladimir Köppen. Y para Vladimir Köppen, ¿no?, climatólogo alemán de origen ruso, en los elementos principales del clima es la temperatura y la precipitación. Esos son los elementos principales. Si en un lugar reina alta temperatura, mayor evaporación, mayor condensación y mayor precipitación. Y en un lugar lluvioso, habrá vegetación exuberante. La presencia de formas de vida, flora y fauna, es por la precipitación. Y si hay escasez de precipitación, será un lugar desértico, será un lugar árido. Entonces, Vladimir Köppen plantea que los elementos principales del clima es la temperatura y la precipitación. Insolación. ¿Qué cosa es insolación? Cantidad de energía en forma de radiación. El Sol emite ondas electromagnéticas. Y una de las ondas electromagnéticas es la luz visible. Y cuando te expones a la luz visible, pues al chocar con la superficie, cambia de frecuencia, libera simplemente cambio de frecuencia, dice rayos infrarrojos. O sea, cuando te expones a la insolación. Tu cuerpo puede broncearse, ¿no? Eso es insolación. ¿Y dónde habrá mayor insolación? Vamos a razonar. ¿En qué lugar habrá mayor insolación? Y respondes así. A mayor altura, menor humedad. ¿Sí? Menor humedad. En zonas de menor humedad, mayor insolación. Mayor insolación. En zonas de menor humedad. Quiere decir, en lugares secos, mayor insolación. Se supone que en la parte inferior hay mayor humedad. Y en la selva, por ejemplo, es húmedo. En lugares de mayor humedad, menor insolación. Entonces, ¿de qué depende la insolación? De la humedad. Pero también hay lugares de la costa peruana, en la costa peruana, que son lugares secos, como en los desiertos, como en las dunas. Entonces, a menor humedad, mayor insolación. ¿De qué depende la insolación? De la humedad. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Y profesor, ¿y qué es humedad? Es simplemente agua en estado sólido. Esa es la respuesta. ¿Qué es humedad? Es vapor de agua. Humedad es la cantidad de vapor de agua. ¿Ves? Vapor de agua. Nada más. ¿Qué es humedad? Vapor de agua presente en la troposfera. Agua en estado gaseoso presente en la troposfera. ¿No? Muy bien. ¿Y qué es temperatura? Temperatura es grado de calor, ¿no?, que tiene un cuerpo. Grado de calor. ¿De acuerdo? Nada más esa es temperatura. Grado de calor. Hay cuerpos que tienen más calor y otros cuerpos tienen menos calor. El hielo tiene menos calor, menor temperatura. El árbol tiene más calor, mayor temperatura. La temperatura mide el grado de calor. La temperatura no mide el frío. La temperatura mide el grado de calor. ¿De acuerdo? ¿Y con qué instrumento medimos? Termómetro. ¿Tienes en tu casa termómetro? Termómetro de alcohol, termómetro de mercurio, pero generalmente en nuestra casa tenemos termómetro de mercurio. Termómetro de alcohol son para lugares fríos, de baja temperatura.
Temperatura 0 grados o bajo cero, ¿no? Termómetro de mercurio. Muy bien. Humedad, agua en estado gaseoso. El instrumento que mide la humedad es el higrómetro. Higrómetro. Pero también hay otro instrumento. Vamos a agregar aquí ciclómetro. El ciclómetro e higrómetro mide el vapor de agua, mide la humedad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué cosa es precipitación? A ver, vamos a un enter. Listo. Borramos. Listo. Ya está. Utilizamos el plumón. Nivel del mar. Nivel del mar. Ahora vamos a cambiar de color. Amarillo. Aquí está el sol. Emite ondas. El líquido absorbe energía. El líquido absorbe energía. Por lo tanto, el agua cambia de estado. Vapor. Vapor. Y el vapor es liviano, es menos denso. Y el vapor de agua, por tener menor densidad, se va a condensar. ¿Dónde? O en presencia de polvo atmosférico. En la atmósfera hay polvo. Y en torno al polvo atmosférico se produce condensación. 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 ¿Ves? Entonces el vapor de agua cambió de estado a estado líquido. A eso es lo que se denomina condensación. ¿Sí? ¿Qué es condensación? El cambio de fase de gaseoso a estado líquido. Entonces, eso quiere decir que las nubes es agua en estado líquido, sí. Sí, pues es producto de la condensación, ¿no? Pero ¿por qué no cae? Decíamos de repente en la clase anterior, porque no tiene suficiente peso y la gravedad no puede atraer. Se tiene que sobresaturar y por sobresaturación adquiere peso y ocurre precipitación. Precipitación. Mira, ¿ve? La precipitación es un elemento del clima. Es caída de agua. Puede ser en estado líquido o puede ser en estado sólido. Es caída de agua. ¿Pero por qué cae? Por la gravedad. ¿Y por qué el agua cae en estado líquido? Porque la temperatura del lugar es superior a 0 grados, 2 grados, 3 grados. Pero si la temperatura del lugar es igual a 0 o bajo 0 grados, la precipitación será en estado sólido. Entonces, precipitación es caída de agua por sobresaturación. ¿Y con qué instrumento medimos la precipitación? Con el pluviómetro. Aquí está. Pluviómetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la secuencialidad. Ahora, presión atmosférica. ¿Qué cosa es presión? Borramos. Listo. Plumón. Presión atmosférica. El nivel del mar
La atmósfera. La atmósfera. ¿Sí? La atmósfera. ¿Qué es atmósfera? Conjunto de gases. Por lo tanto, la atmósfera genera presión. Mira, presión. Mayor masa de aire al nivel del mar. Entonces, al nivel del mar habrá mayor presión. ¿Ya? Y otra condición. Vamos a suponer que es el centro del planeta. El centro del planeta. Entre el centro del planeta, va a cambiar de color, y el nivel del mar, hay que se llama radio. Radio. Menor radio, porque está cerca al centro. A menor radio, mayor gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, al nivel del mar, mayor gravedad. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, mayor peso. ¿Y qué cosa es peso? Masa por gravedad. Siempre al nivel del mar, la presión o el peso que ejerce una columna de aire será mayor al nivel del mar. ¿Ya? Por lo tanto, al nivel del mar, la presión es 760 milímetros de mercurio al nivel del mar. Pero milímetros son unidades de longitud, ¿no? Entonces, 1000 milibares. Milibares al nivel del mar. Por lo tanto, 760 milímetros de mercurio equivale a 1013 milibares. O en física ya, un hectopascal, una atmósfera. Al nivel del mar es una atmósfera. ¿Sí? Ahora sigo razonando. Esto es atmósfera. Y resulta que a mayor altitud, menor masa de aire. Ahora, desde el centro a este punto, mayor radio. Por lo tanto, menor gravedad. Menor gravedad. Por lo tanto, en esta zona, menor peso. Por lo tanto, respondes, la presión atmosférica decrece con la altitud. A mayor altitud, menor presión, y a menor altitud, mayor presión. ¿Qué cosa es presión atmosférica? El peso de una columna de aire sobre un centímetro cuadrado. ¿Y dónde es mayor la presión? Al nivel del mar. 760 milímetros de mercurio, o 1013 milibares, o una atmósfera, que es un hectopascal. ¿De acuerdo? Entonces, la presión decrece con la altitud. Importante, ¿no? Vamos a retornar aquí. Y esta presión, ¿qué es? Peso. Esta es la respuesta. A ver. Peso. Aquí está la respuesta. Peso que ejerce una columna de aire sobre un centímetro cuadrado. Instrumento barómetro. ¿Y qué cosa es viento? Viento es, como ya se dijo en la clase anterior, porque el viento es un agente erosivo, es aire en movimiento horizontal. Aire que se mueve horizontalmente se llama viento. Pero para que se desplace horizontalmente, dije en la clase anterior, para que el aire se mueva horizontalmente, ¿no? A ver, plumón verde. Alta presión, el aire se mueve a zonas de baja presión. El viento tiene origen a alta presión y se dirigen a zonas de baja presión.
¿Y qué es alta presión? Es aire frío. Es aire frío. Es zona donde el aire está en proceso de descenso, tiene mayor peso molecular, y baja presión es lugar de alta temperatura, el aire está en proceso de ascenso, como está en ascenso, está dejando un vacío, y ese vacío tiene que ser cubierto por masas de aire que proceden de frente frío y van a un frente cálido. Entonces siempre el viento se produce por diferencia de presión entre dos frentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería el punto sobre viento. ¿Con qué instrumento medimos viento? Aquí tenemos barómetro, veleta, de acuerdo, aquí está veleta. Veleta es como el gallo que cambia de dirección. Cuando una persona cambia de posición, decimos, actúa como una veleta, ¿no? Entonces, la veleta mide la dirección del viento. En cambio, el anemómetro mide la velocidad del viento. El viento tendrá mayor velocidad, ¿ya? El viento tendrá mayor velocidad si entre dos frentes hay mayor diferencia de presión. Por ejemplo, vamos a suponer 1023 milibares y 960 milibares. Entonces, esta es una zona de baja presión. Hay una diferencia de 40, 63 milibares de diferencia. Pero si existe 1023 milibares y 780 milibares, se ve que la diferencia de presión es mayor, por lo tanto, en este ejemplo, el viento tendrá mayor velocidad. Si es una pregunta muy rebuscada, planteas, ¿no? Los vientos se desplazan a mayor velocidad cuando entre dos frentes existe mayor diferencia de presión. Pero si la diferencia de presión es mínima, por ejemplo 63 milibares, sí hay viento, pero es un viento flojo de repente, ¿no? Agradable al cuerpo, pero si hay mayor velocidad, pues el viento nos mueve. Entonces, la velocidad de un viento depende de la diferencia de presión, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya terminamos con los elementos climáticos. En resumen, la temperatura y la precipitación son los elementos principales del clima, según el climatólogo Vladimir Köppen. Muy bien. Factores. ¿Qué son factores? Los elementos determinan. Es un lugar lluvioso, un clima cálido, pero en ese lugar cálido hay un factor. Ese factor modifica. Los factores modifican o limitan a los elementos del clima. Por ejemplo, Perú es un país que está próximo a la línea ecuatorial. Se encuentra en una zona tropical. Es un país de baja latitud. El clima predominante debería ser clima cálido, clima tropical, clima ecuatorial, pero hay factores que modifican a los elementos del clima. Por lo tanto, los factores modifican y hacen que en ese país haya variedad de climas. ¿Cuál es la diferencia entre factores cósmicos y factores geográficos? ¿No? Los factores cósmicos es para todo, es global, ¿no? Es global. Eso es un factor cósmico. Es para todos los países. Ejemplo, la forma de la Tierra, movimiento de rotación, movimiento de traslación, paralelismo de los rayos solares, son factores cósmicos. Es para todos. En cambio, un factor geográfico es un factor zonal.
No es para todos los países. Por ejemplo, vamos a suponer, factor altitud, cordillera de los Andes. ¿La cordillera de los Andes es un factor de Brasil? ¿La cordillera de los Andes es un factor de Panamá? ¿La cordillera de los Andes es un factor de Paraguay, Uruguay? No. Por lo tanto, los factores son zonales. No es para todos los países. Ahí radica la diferencia entre un factor cósmico y un factor geográfico. Factor continentalidad. Que un país está lejos de masas de agua. ¿Está lejos? Factor oceanidad. Que el país está próximo a masas de agua. Entonces el contraste térmico entre día y noche es mínimo. Pero un factor continentalidad, por estar lejos de masas de agua, el contraste térmico es mayor. El clima también es un verano caluroso, un invierno muy frío. Factor continentalidad. Factor altitud se refiere que en ese país hay presencia de una cordillera. En nuestro caso es la cordillera de los Andes. Factor latitud, somos un país de baja latitud, decía la clase en uno de los temas desarrollados, semana número 1. Somos un país de baja latitud. Pero también hay países de latitud media, de alta latitud. Entonces, un factor para tener un clima ecuatorial o un clima cálido, lluvioso, etcétera, es por nuestra ubicación latitudinal. Somos un país de baja latitud. Esos son los factores geográficos. ¿Qué hace un factor geográfico? Modifica. ¿De acuerdo? ¿Qué modifica el elemento de clima? Y permite que ese país tenga otro tipo de climas, ¿no? Modifica. Muy bien. Ahí sí atención al 100%, ¿no? Factores del clima peruano. Eso tiene que manejar al 100%. Eres peruano. ¿Cuáles son los factores climáticos del Perú? Cuando hay intercambio de estudiantes, lo clásico es que, ¿por qué ustedes del Perú tienen variedad de climas si están cerca a la línea ecuatorial? Y respondes, porque tenemos variedad de factores climáticos. Sí, pues somos un país de baja latitud. Somos un país que está próximo a la línea ecuatorial. Y un país próximo a la línea ecuatorial tiene, en promedio, alta temperatura, mayor humedad, mayor precipitación, y donde hay precipitación, mayor biodiversidad. La alta biodiversidad se debe al factor baja latitud, se debe al factor ubicación latitudinal. Y el clima es cálido, alta temperatura, húmedo, muy húmedo, lluvioso, alta precipitación, clima tropical, clima ecuatorial. Y por tener estas características, alta temperatura, alta humedad, ¿no? Los países que están cerca del Ecuador es una zona de baja presión, ¿ya? Baja presión, ciclón ecuatorial. Ciclón ecuatorial. El corazón de un ciclón es baja presión. Y en un ciclón, el aire se encuentra en ascenso. ¿Sí? En el Ecuador o en la selva baja, el aire se encuentra en proceso de ascenso. Eso se llama ciclón ecuatorial, ¿no? La alta biodiversidad se debe a la ubicación latitudinal. Pero ¿por qué somos uno de los 17 países megadiversos? Por nuestra ubicación latitudinal. Pero esa biodiversidad se incrementa debido a los factores, principalmente el factor cordillera de los Andes, ¿no? Que hace variar a los elementos del clima, a la corriente peruana. Tenemos un mar frío, deberíamos tener un mar tropical, pero en mar frío hay mayor biodiversidad de peces,
Corriente del Niño, mar cálido, anticiclón del Pacífico Sur, que actúa en la costa central y sur en la estación de invierno principalmente, el anticiclón del Atlántico Sur, que se manifiesta en el oriente peruano, en Madre de Dios, Puno, ¿no? Y el ciclón ecuatorial, por ser un país de baja latitud, ¿no? En la selva baja. Esos son los factores climáticos. Estos factores climáticos, jóvenes, incrementan la diversidad climática, incrementan la biodiversidad. En un determinado tipo de clima habrá un tipo de flora, un tipo de fauna. Por lo tanto, como siempre digo, Perú es un país ubicado en un lugar preciso, exacto, donde tenemos las condiciones para desarrollarnos, para ser potencia, y lo que nos dificulta este desarrollo es que estamos divididos, estamos fragmentados políticamente, estamos peleados entre peruanos. Eso es el factor limitante, ¿ya? Los factores geográficos, positivos, ¿no? El problema es lo político. Muy bien. ¿Dónde estamos? Continuamos. Factor climático del Perú, Cordillera de los Andes. Ya está la baja latitud. ¿Qué hace la Cordillera de los Andes? Respondes. Hace variar a los elementos del clima, permitiendo que tengamos un clima, mira, cambio de color, vamos a tener un clima templado, húmedo, o templado subhúmedo, o templado frío, pero tenemos un clima templado sin ser un país de latitud media. En latitud media, entre el trópico y el círculo polar, es donde predomina el clima templado, pero nosotros, en nuestro territorio, tenemos clima templado, siendo un país de baja latitud, por el factor cordillera de los Andes. Donde existe mayor concentración humana a nivel global es en latitud media boreal. Y en la serranía peruana, las ciudades más importantes se encuentran donde predomina el clima templado, en la región Quechua. Pero seguimos ascendiendo, tenemos un clima frío, tenemos un clima polar en los glaciares, siendo un país de baja latitud. ¿Por qué? Por el factor Cordillera de los Andes. Entonces, el factor Cordillera de los Andes rompe la tropicalidad en una parte del Perú y hace que tengamos variedad de climas, variedad de flora, fauna, suelo, etcétera, etcétera. Y además, la cordillera, como ya se explicó, en temas de relieve peruano, simplemente tiene recursos naturales. Pero en la actualidad, un país es desarrollado no porque tenga recursos naturales, sino invierte en investigación, invierte en educación, invierte en tecnología. Hay países pobres en recursos naturales, pero son países desarrollados porque han invertido en educación. Pero nosotros tenemos la abundancia de recursos naturales. Falta invertir en ciencia, en investigación, y solo así dejaremos de depender de tecnología extranjera. ¿Ya? Muy bien. Otros factores, como se dijo a su momento, a ver, plumón rojo. Mira, a ver. Corriente del Niño. ¿Dónde? Justo en la costa norte. Costa norte, Corriente del Niño. En Tumbes y en Piura. Piura y Tumbes, Corriente del Niño. Es un factor de la costa norte. Corriente peruana o de Humboldt abarca desde Chile, costa sur y costa central. Entonces, la costa central está bajo influencia de la corriente peruana, pero también de la cordillera de los Andes, porque la cordillera impide el paso de aire húmedo procedente de baja latitud, ¿no? La corriente peruana condiciona los elementos climáticos de la costa. Comprende desde
de la parte central de Chile. La corriente de peruano Humboldt no viene del Polo Sur. Más o menos tiene su origen 30 grados latitud sur, ¿ya? La frialdad de la corriente peruana es por fenómeno de afloramiento. Y en esta zona de corriente peruana, o de Humboldt, en la estación invernal existen masas de aire circular, mira, que se llama anticiclón del Pacífico Sur. ¿Por qué en la estación invernal amanece nublado, con presencia de nubes estratos? Nubes estratos, porque son masas de aire, ¿de acuerdo?, en proceso de descenso. Esta masa de aire que está en proceso de descenso es el anticiclón del Pacífico Sur y se hace presente principalmente en invierno. Y por sobresaturación genera garúa, llovina, ¿no?, en la costa central y sur. Por lo tanto, el anticiclón y la corriente peruana son factores del clima peruano. Y otro factor que impide el paso de un aire húmedo procedente de la llanura amazónica es la corriente de los Andes, ¿no? Muy bien. ¿Dónde actúa el anticiclón del Atlántico Sur? Ese anticiclón tiene origen más o menos cerca al círculo polar antártico, que es una zona de alta presión. Está ubicado incorrectamente el gráfico. En esta zona debería estar ubicado, en una zona de alta presión, masas de aire ingresan por el Río de la Plata, mira, Río de la Plata, llegan a Madre de Dios, influye en Madre de Dios. Esta masa de aire que se llama anticiclón del Atlántico Sur, que es de menor temperatura y se aproxima a la línea ecuatorial, lleva aire frío, y este aire frío hace que una temperatura de 33 grados Celsius descienda a 11 grados Celsius. Descendió la temperatura por influencia del anticiclón del Atlántico Sur. Y este descenso, cambio el color del plumón, es lo que se conoce con el nombre de friaje. Friaje. Entonces, friaje es una consecuencia del anticiclón del Atlántico Sur. ¿Y dónde se manifiesta el friaje? En la selva, en Madre de Dios, en Puno, Ucayali, selva alta de Cusco, de Pasco, de Junín, ¿no? Llega hasta Loreto. ¿Pero qué cosa es friaje? Es descenso brusco de temperatura por ingreso de aire frío, por influencia del factor anticiclón del Atlántico Sur. Así comienzas a razonar en una evaluación, manejar información, ¿ya? Y el ciclón ecuatorial ciclón ecuatorial es una zona de baja presión, y baja presión son masas de aire en ascenso, condensación, precipitación. Entonces, el ciclón ecuatorial genera mal tiempo, lluvioso, con descargas eléctricas. En cambio, un anticiclón genera buen tiempo, un cielo azul, en las noches con estrellas, ¿no? Eso es el anticiclón del Pacífico Sur, masa de aire en descenso. En cambio, el ciclón ecuatorial, su corazón del ciclón es baja presión y son masas de aire en proceso de ascenso, condensación y precipitación. El ciclón ecuatorial influye en la selva baja, influye también en la costa norte. Entonces, la costa norte no solamente está bajo la influencia de corriente del Niño, sino también del ciclón ecuatorial. Esos son los factores climáticos del Perú. Climas del Perú. ¿Qué decía Vladimir Köppen? Decía, pregunta examen, dije, ¿no?, que los elementos climáticos de temperatura y precipitación son los que determinan el clima de un lugar. Nosotros tenemos variedad de climas, variedad, y debemos hacer uso apropiado. Y en cada tipo de clima hay un tipo de suelo. Y en un tipo de suelo habrá un tipo de flora que sembrar y cosechar.
Mira, ve. Pero ¿cuál es nuestro punto débil? Que estamos fragmentados, ¿no? Ese es el problema, el punto débil de los peruanos. El enemigo de un peruano es otro peruano. Así es. Clima de la costa norte. Ahí marcas así. Clima de la costa norte. Clima cálido. ¿Por qué cálido? Porque la temperatura promedio en la costa norte es 24 grados. Promedio. Podría llegar a 30 grados, 33 grados. Es cálido. Pero ¿por qué, profesor? Muy seco. ¿Por qué cálido? Muy seco, ¿no? Y busca la información porque la precipitación en la costa norte, la precipitación promedio en la costa norte es de 200 milímetros por año. El Niño, el corriente del Niño, se hace presente con intensidad en diciembre, por eso el nombre del Niño, diciembre, viene el Niño, generando evaporación, condensación y lluvias torrenciales. En la costa norte en verano es época de lluvias, ¿no? Y el verano, pues tiene una duración de 3 meses. El año tiene 12 meses, 9 meses sin lluvia, 9 meses de sequía, lluvias excesivas en verano, pero en otra estación sin lluvias. Entonces el promedio anual en la costa norte, la precipitación es 200 milímetros por año. ¿Y qué dice la información especializada sobre el tema? Dice que si en un lugar la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año, ese lugar es desértico. Ese lugar es árido. Ese lugar es muy seco. De ahí viene el nombre de clima cálido muy seco. La costa norte tiene cálido porque la temperatura promedio es 24 y muy seco porque la precipitación anual está por debajo, es 200 milímetros por año. Es un lugar muy seco. Por eso en la costa norte tenemos desierto de sechura, ¿no? Así es. Pero no es posible viajar en verano a esta zona porque es zona de lluvia, hay desborde, inundación, etcétera, etcétera. Mira, ve, intenso brillo solar. ¿Quieres? A veces somos aculturados, ¿no? Hemos perdido nuestra cultura y queremos ir al Mar Caribe. Sí, quiero conocer Mar Caribe. Playas de color, un mar de color azul. Aquí tenemos un mar de ese color, ¿no? ¿Dónde? En Máncora. Viajemos a Piura, a Tumbes, conocer lo nuestro. Y como la lluvia es estacional, vegetación de ambiente seco, algarrobos, ¿no? Vegetación de un ambiente seco. Ceibal, bosque ceibal. También hay tara, existe cactus, etcétera. Pero en verano, lluvioso. Eso es clima cálido muy seco. Costa central. Nosotros estamos ubicados, por lo menos su profesor, y de repente otros alumnos están en la zona andina, en la zona amazónica, otros están en la costa norte o en la costa sur. El clima de la costa central y sur está bajo influencia, se dijo a su momento, aquí está, de corriente peruana o corriente Humboldt. La corriente peruana, ¿por qué es frío? Si estamos en una zona de próxima al Ecuador, somos un país de baja latitud, ¿por qué es frío? Debería ser cálido.
como el mar de la costa norte. Y Humboldt no pudo responder. Humboldt dijo que es frío el mar de Trujillo, porque hay una corriente que viene del Polo Sur. Eso es lo que dijo Humboldt. En la actualidad no es correcto. La corriente peruana tiene su origen a 30 grados latitud sur en la parte central de Chile y llega hasta 5 grados latitud sur. Después, por efecto Coriolis, se desvía, pero esta corriente es fría debido, marcas así, debido al fenómeno de afloramiento. ¿Qué cosa es afloramiento? Ascenso de aguas profundas, ¿no? Y la frialdad va a generar condensación, ¿no? Va a dar origen a nubes, y estas nubes solamente generan llovinas o garúas. Llovinas o garúas, camanchaca en la costa sur. O sea, a las garúas lo llaman camanchaca en la costa sur, pero no es lluvia, son garúas o llovinas, y la precipitación anual llega a 150 milímetros. Por lo tanto, muy seco. Porque dije hace un momento, si en un lugar la precipitación está por debajo de 250, ese lugar es desértico. Y en la costa central y sur es 150 milímetros por año. Y profesor, ¿y por qué semicálido? Es porque la temperatura promedio es 18 grados. Debajo del techo de nubes, una temperatura de 18. Y sobre el techo de nubes, una temperatura de 24 grados, vamos a suponer 23 grados. Pero profesor, ¿la temperatura no decrece con la altitud? Sí, pero aquí no cuadra. A mayor altura, mayor temperatura. Debería ser menor temperatura. Efectivamente, 18 grados debería estar en la parte superior y 23 grados en la parte inferior. El mar frío es el responsable de la inversión térmica. Quiere decir que la temperatura se ha invertido, ¿no? Así es. Muy bien, ya entiendo. Y como la humedad se impregna en algunas estribaciones, dan origen a las lomas. La loma es un ecosistema de mar frío. ¿Listo? En invierno, en Lima la humedad llega al 90%, 98%, y cuando llega al 100%, garúas, ¿no? Muy bien. Y donde no ocurre lluvia, desértico. Por eso la costa central sur es desértico. La costa norte es desértico, ¿no? ¿Qué cosa es la costa? Es una llanura angosta, estrecha, árida, desértica. Ese es el concepto de la costa. Y el mar frío llega hasta a una altitud de 1000 metros, desde Piura hasta Tacna. La segunda ciudad más, con mayor población y un ambiente desértico es Lima, una ciudad en medio del desierto, Lima, ¿no? Así es. Clima andino. Clima andino es un factor, el factor es la cordillera. Siempre a mayor altitud, mira, menor temperatura, menor humedad, menor presión atmosférica. A mayor altitud, respondes, la temperatura, la humedad y la presión decrece con la altitud, ¿sí? Y la cordillera de los Andes frena el desplazamiento, es una barrera natural que impide el paso de los vientos alisios, que están cargados de humedad, generando aridez aquí. ¿Dónde? En la vertiente occidental, aridez. Dice, bloquean, correcto, bloqueo, ya está. Frenan, bloquean ingresos de aire húmedo procedente de la llanura, la cordillera de los Andes. En gran medida, ¿dónde? Dice flujo de aire húmedo e inestable, amazónico. ¿Ya? Vientos alisios hacia la costa y a la vertiente occidental. Esta es la vertiente occidental. Contribuyendo a las condiciones de aridez. Correcto. Ya está. Otro factor que hace que no haya precipitación
en la costa central y sur es la cordillera de los Andes. Si no tuviésemos cordillera, Lima sería como la selva alta y la selva baja, con mucha vegetación, ¿ya? Entonces una barrera es la cordillera de los Andes, ¿no? Y esta cordillera de los Andes hace que tengamos otro tipo de clima. Mira, entre 1000 a 3000 metros, un clima templado subhúmedo, siendo un país de baja latitud. Entre 3000 a 4000, un clima frío. Entre 4000 a 5000, un clima frígido. Mira, ve. Entre 5000 hasta el Nevado de Huascarán, un clima gélido. Tenemos un clima gélido polar, un clima frígido, un clima frío, un clima templado subhúmedo por el factor cordillera de los Andes. Mira, ve, templado húmedo. ¿Ves? Templado húmedo. Dice entre 1000 a 3000. Una temperatura media de 20 grados, seco con nubosidad en verano, ¿sí? Lluvias estacionales, las lluvias en la zona andina siempre ocurren en verano y la precipitación es 500 milímetros por año. Entonces, en Chosica, en Santa Rosa de Quibes, vamos a encontrar vegetación, ¿no? En la ribera de los ríos, en las vertientes, pero aún en lugares, la precipitación promedio es 500 milímetros por año. Pero vamos ascendiendo y descendemos en la zona andina entre 1000 a 2000 metros. Vertiente oriental al otro lado de la cordillera, temperatura media 25 grados, hace más calor, es húmedo y nuboso, lluvias intensas superiores a 1200. Por eso al oriente, ¿no?, encontramos mayor vegetación, porque la precipitación está entre 1200 milímetros por año. ¿De acuerdo? Muy bien, templado subhúmedo. El clima frío entre 3000 a 4000. Siempre la temperatura decrece con la altitud. Mira, ¿ve? De 20 grados a 12 grados. Aire seco. Siempre a mayor altitud, menor humedad, menor temperatura. Y la precipitación media anual, siempre en la zona andina, llueve en la estación de verano. ¿Ya? Es 700 milímetros por año. Un clima frío. ¿Ya está? En las vertientes, en las mesetas, en valles mesoandinos. Clima frígido, alta montaña, mira, variación térmica, está bajo la exposición del sol, calor. Bajo la sombra, frío. Variación térmica. Bajo la sombra, bajo la exposición y también entre día y noche. Hay una variación térmica porque hay sequedad. Dije que la humedad es menor a mayor altitud, entre 4000 a 5000. Y la precipitación promedio es 700 milímetros por año, similar en clima frío, 700 milímetros por año. ¿De acuerdo? Aquí se inicia zona de tempestades. Aquí está. Descargas eléctricas, rayos, truenos, ¿no? Y sobre todo, dices, también entre 3500, a partir de 3500 a mayor altitud, zona de heladas. En clima frígido, zona de heladas. También las heladas comienzan en clima frío, porque las heladas tienen su inicio a 3500 metros sobre el nivel del mar. Y continúa entre 4000 a 5000. Zona de heladas. Clima gélido, altas temperaturas, altas cumbres. Ya es seco, 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 seco. La temperatura es igual a 0 grados o bajo cero. Por lo tanto, si la temperatura está bajo cero, la precipitación es en estado sólido. Hay gran sequedad, mayor insolación, menor humedad, gran insolación. La carne se convierte en charqui, la papa se convierte en chuño. Son los picos más altos del Perú. El Huascarán en la Cordillera Blanca, el Yerupajá en la Cordillera de Guayguas, ¿no? Clima gélido. Entonces retornamos dentro de 15 minutos. Estamos en break. Regresamos dentro
de 15 minutos. ¿Está bien?